viendo todo lo que era relacionado a la fase de programación multianual de las inversiones y habíamos empezado a ver lo relacionado a la fase de formulación y estábamos revisando la preparación de una ficha, ¿no? No es algo muy complejo. Habíamos indicado que se tenía que establecer claramente la proyección de los beneficiarios para un horizonte de evaluación que siempre iba a estar en el rango de los 20 años, ¿no? La mayoría de veces, mejor dicho, no siempre, sino la mayoría de veces, porque es lo que es el periodo de vida útil de la infraestructura de saneamiento, a menos que ésta sea pues de unidades básicas de saneamiento, las denominadas o conocidas como letrinas. Y habíamos llegado hasta la oferta, ¿no? Acá hay un pequeño error, no sé si se han percatado, 0.54 restado de 11.39 jamás va a dar 0.85, ¿no? Estaba revisando eso y el error está en este punto. Acá se había puesto como máscara del dato que siempre muestre las decenas, ¿no? 10, y a eso le sumen las unidades. El dato correcto debería ser 1.39, ¿no? La demanda es 0.54 y la oferta es 0.39. A partir de eso se realiza se calcula la brecha, ¿no? La brecha es la diferencia entre la oferta menos la demanda, ¿ya? Y posteriormente se continúa trabajando lo que es el impacto sobre las brechas. Acá habíamos visto al inicio que estábamos hablando, perdón, acá. Nos corresponde esta parte ahora. Es la descripción técnica de las alternativas o de la propuesta de solución. En el caso de proyectos de saneamiento, ya es factible que presenten una o dos alternativas de solución. ¿Por qué? Porque el diseño del sistema lo permite, ¿no? Es decir, cada uno de los elementos que va a componer el sistema te permite modificar alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, una alternativa sería por ejemplo, acá vamos a remitirnos acá para tenerlo a la vista. ¿Dónde está? Acá. Una alternativa de solución podría ser un barraje fijo sin canal de derivación, otro puede ser una balsa flotante, etcétera, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a tener más de una alternativa de solución. ¿Cuál es la dificultad de tener dos o más alternativas de solución? La dificultad principalmente pasa por el hecho que vas a tener que desarrollar toda la fase de evaluación de cada alternativa. Esa es una de las razones principales por las cuales en la mayoría de proyectos de inversión pública se acostumbra a plantear una alternativa única, ¿no? Para ahorrarnos el tiempo. En ese sentido tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que le ahorra el tiempo al formulador porque ya no hace la evaluación de una alternativa que se entiende por adelantado que va a ser considerada como no apta, no apropiada. Pero la desventaja es que la alternativa o el trabajar con una alternativa única nos va a generar una situación en la cual únicamente vamos a poder plantear un único margen de incremento de los costos, ¿no? Porque no te va a permitir otro presupuesto, no va a estar contemplado otro monto presupuestal. En cambio, si tú tienes dos alternativas,
para el Estado va a estar contemplado los dos presupuestos, porque las dos alternativas van a haber sido evaluadas. Esa es una de las ventajas. En otras palabras, digamos, si dadas ciertas circunstancias, se tiene una única alternativa, vamos a explicarlo acá, ya. Si se tiene acá una única alternativa, acá mejor, acá tenemos espacio, ya. Si tenemos una alternativa única que nos ha costado, que le hemos costeado a razón de 2 millones de soles, si sucediese algún imprevisto que implique incremento de presupuesto, se podría hacer hasta por 15%, ¿no? Es decir, 2.300.000, ¿no? Sin necesidad de solicitar autorización, una revisión de parte de OCE. Más allá de ese monto sí se va a necesitar. Pero sí hemos contemplado una alternativa 2, es decir, no solamente una alternativa única, sino esta era la alternativa 1 y había una alternativa 2 que salía por 2.500.000, que también ha sido evaluada, ya se le calcula todos sus índices de evaluación social. Esta alternativa nos va a dar un techo mayor, ¿no? Es 2.500.000, 250.000, más 175.000, más 125.000, 375, ¿no? Acá es 2.875.000 soles, más o menos. ¿Ya? Entonces, en una eventualidad de un fenómeno natural no previsto, de la necesidad de variar los precios, porque estos escalaron demasiado en los últimos periodos, qué sé yo, se puede sustentar la necesidad de disponer de este otro presupuesto, de este otro monto, de esta otra alternativa, justificando el monto ampliado hasta este valor, ¿no? Por estas externalidades, incremento de los precios, un evento natural no previsto, no contemplado, etc. Entonces acá tú puedes incrementar tu presupuesto hasta 2.800.000 y con la alternativa única solo podrías hacerlo hasta 2.300.000. Esa es la ventaja de evaluar más de una alternativa, ¿no? Pero como les dije, la desventaja es que te va a tomar un poco más de tiempo. No quiere decir que te va a tomar un mes más, pero sí te tomará pues unos 3 días más o 2 días más, etcétera, ¿no? Dependiendo de tu habilidad en estructurar los costos, en hacer las proyecciones, etcétera. Básicamente en eso va a estar referida la capacidad o la pertinencia de poder evaluar rápidamente más de una alternativa. Hay algunas estrategias que ustedes a medida que van desarrollando sus actividades van a ir adquiriendo también. Bien. Volviendo a nuestro tema. En esta parte 3.3 de la descripción técnica vamos a tener en cuenta nosotros cuál va a ser la situación con proyecto, ¿no? Es decir, una vez establecido o implementado las acciones que estamos considerando. Y ahí lo que vamos a tener es que confrontar o que valorar la situación antes y después de la implementación del proyecto. Tiene que haber una consistencia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, habíamos visto que la información socioeconómica de la situación actual nos daba que había un total de 64 viviendas y una población total de 295 personas, ¿no? Con un promedio de ingreso de 353 soles familia mes.
¿no? También habíamos visto en la fase de diagnóstico que la cobertura era de 81.3, se atendía 24 horas del día, no existía sistema de clorificación, por eso está a cero el cloro residual, ¿no? Y las unidades de saneamiento básico, es decir, la existencia de letrinas, coberturaba únicamente al 20%. Se asume que con la intervención del proyecto, estos indicadores, algunos de ellos deberían de cambiar drásticamente. Uno inicial que tendría que considerarse a mejorar sería el número de viviendas que van a ser beneficiadas con la implementación del proyecto. Entonces ahí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener igual 64 viviendas y cada una de estas va a representar una conexión domiciliaria. Del mismo modo, también cada una de estas va a representar una vivienda que tiene una unidad básica de saneamiento. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro porque nos va a servir, como les estaba manifestando, de elemento de verificación. Acá recuerden, una cosa es número de viviendas, ¿ya? La cantidad de viviendas que se van a atender con el servicio. Y otra cosa muy distinta va a ser el número de habitantes. El número de habitantes es el total de personas sumadas que habitan en esas 64 viviendas, en este caso, en el ejemplo. ¿No? Van a tener cuidado ahí de no confundir estos términos. Otro aspecto, no se olviden que va a coberturarse al 100%, no de personas, sino de viviendas, es decir, a las 64 viviendas. Por eso acá se está considerando esos datos, ¿no? Como es un esquema de un proyecto de ámbito rural, no se está considerando viviendas con servicio de alcantarillado o disposición sanitaria. Sin embargo, en los esquemas que ustedes tienen, sí se va a requerir eso. Considerando esos aspectos, vamos a plantear la descripción técnica de las propuestas. Acá, cuando ustedes se remitan, ay carambas, creo que no he abierto esto. Cuando ustedes se remitan a estos documentos, he habilitado todos, por si acaso, ahorita les voy a mostrar. Este es el que corresponde a ya. Este es el que corresponde al ámbito rural, ¿no? Acá cada componente del sistema ya tiene su descripción. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es extraer esta descripción y trasladarla a este anexo que deben de rellenar, ¿no? Acá hay un anexo donde ustedes tienen que ir poniendo toda esa información. ¿Ya? Entonces, acá únicamente, perdón, ¿dónde estamos? Acá van a poner en qué consiste el componente del sistema, cuáles son esos componentes. En el esquema que se les, que tiene entidad, pueden ustedes incorporar todos los componentes que consideren apropiados, ¿ya? O pueden no considerarlos. Plantean todos y aquellos que van a ser parte del sistema lo consideran y los otros no. Depende ya de ustedes. ¿Qué más hay acá? A ver. La capacidad, y no se olviden que una cosa es la capacidad y otra cosa es el volumen de diseño, ¿ya? La disponibilidad, ¿cuál va a ser el costo aproximado? ¿No? El reservorio, que va a tener una capacidad de 10 metros cúbicos, va a costar 4,000 y tantos soles. La red de distribución, que va a tener 827 metros, con un diámetro que va a estar desde media pulgada hasta 3/4 de pulgada, 1 pulgada, va a costar 32,000 soles, la red de distribución 36,000 y así. A cada uno de los elementos que van a constituir el sistema, ustedes le tienen que ir dando costos, ¿no? Cantidad, unidad de medida, cantidad y costos.
La ventaja de este esquema es que inmediatamente ya tienen también el recuadro para incorporar el costo o el factor de corrección para estimar los precios sociales. Ahora, este es un resumen. ¿Ya? La estructura ampliada de todo esto está en esta parte inferior. ¿Ya? No solamente se considera lo correspondiente a saneamiento, ¿ya? Sino también se va a considerar lo respectivo a alcantarillado o manejo de excretas, etcétera, ¿no? Acá está el componente del sistema de alcantarillado, si hay colectores, conexiones domiciliarias, ¿no? El flete, acá está si hay una planta de tratamiento de aguas residuales, y por esta parte inferior todavía recién está el aspecto de unidades básicas de saneamiento, ¿no? Las UBS o también las conocidas comúnmente como letrinas. Igual tienen cada uno de ellos su año de ejecución, su costeo. Ojo, acá las letrinas tienen un costeo de 275,000 y en precios sociales esto se está corrigiendo con un valor de 0.79, ¿ya? Y con eso se va obteniendo de cada uno de estos elementos o de estos componentes de agua potable, de alcantarillado y de letrinas, además de calcularle los costos fijos, ¿no? Los costos directos, perdón, también van a estimar los gastos generales, la utilidad y el IGB, ¿no? Y finalmente van a obtener un total de ese componente, el componente de agua potable, el componente de alcantarillado, el componente de unidades básicas de saneamiento, etc. Pero ahí no va a concluir todo el proceso. Ustedes tienen que recordar que hay además que tener en cuenta, como ya les había dicho, que todo proyecto de inversión pública busca brindar un servicio. Parte del proceso de brindar el servicio es la generación de infraestructura, pero también siempre va a ser necesario el desarrollo de actividades de consolidación de conocimientos, de habilidades, de competencias de los beneficiarios. Oscar, ahorita les explico esto de los factores de corrección, ¿ya? O los factores o las tasas de descuento. Y acá lo que va a ir es componente o actividades referidas a la capacitación de los beneficiarios. Pero en el caso de saneamiento, esta capacitación está orientada a un aspecto fundamental, es la educación sanitaria. Acá esta actividad de educación sanitaria se va a desarrollar a través de la participación del gobierno regional, a través de su Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de las ATMs que existan en los diferentes gobiernos locales, a través de las UGMS, que pueden hacer las veces de JASES, las JASES o las EPS. Estas son las que van a llevar adelante este proceso de educación sanitaria, pero incluso no lo van a hacer solas. Van a establecer para ello alianzas estratégicas con entidades del sector educación y con entidades del sector salud. A nivel rural, esto va a ser las postas médicas, los centros de atención médica o las escuelas en el caso de educación. A nivel provincial o a nivel de la región será, pues, a nivel de la región serán las DIRESAS, serán las DRECs, a nivel de los ámbitos provinciales serán las UGELs y serán las, ¿cómo se llaman? Las redes de microsalud, creo se denominan, ¿no? ¿Ya? Van a ser quienes van a desarrollar estas actividades de educación sanitaria.
¿no? A través de convenios específicos. Porque estas actividades de educación sanitaria van a estar dirigidas a la población, a los beneficiarios. Inicialmente a los, al público escolar, que es un público que va a tener una serie de capacitaciones promovidas y desarrolladas, implementadas por la autoridad competente, es decir, la DREJ o la UGEL. Y la población adulta, los adultos, van a tener también actividades de capacitación en educación sanitaria, pero estas ya van a estar más orientadas a mediante actividades de las entidades de salud, ¿no? Las postas, centros de salud, microredes, etcétera, ¿no? Redes de salud y similares. Ellas son las que van a llevar adelante estas actividades. Entonces, eso no hay que olvidar, pero es necesario considerar tanto sus costos directos, es decir, cuánto va a costar cada una de estas, sus gastos generales y sus utilidades. Finalmente, no se olviden todos los costos indirectos. Todo esto va a ser costos directos nada más, es decir, los gastos que sí o sí se van a tener que llevar adelante para conseguir la construcción de la planta de agua potable, del sistema de distribución, etc. Pero aparte de eso, hay otros gastos que están referidos a los gastos vinculados a la gestión propia ya del proyecto. Ahí vamos a tener en primer lugar los expedientes técnicos, ¿no? Puede ser un solo expediente técnico donde se involucre agua potable y alcantarillado y compostería, etcétera, o pueden ser expedientes técnicos diferenciados, ¿no? También va a estar la supervisión del expediente técnico si este requiere o lo va a necesitar, si es muy complejo. El plan de monitoreo arqueológico, ya a menos que lo hayan involucrado dentro de una de las actividades, lo pueden haber involucrado dentro de los servicios, ¿no? De capacitación, de gestión. En la supervisión, los trámites para disponibilidades de terreno, el pago de los justiprecios, la enajenación de predios, la habilitación urbana, todo eso también tienen que considerar. Si es que se va a plantear como parte de los componentes del diseño la implementación de un sistema de impulsión, una planta de bombeo, en otras palabras, no se olviden que esa va a requerir una infraestructura que la resguarde, que le permita funcionar bajo condiciones de seguridad, ¿no? Y si va a funcionar con energía eléctrica, tienen que hacer los trámites y los gastos necesarios para proveerle de este suministro. Si es que está en una zona donde ya existe la instalación, bueno, no habrá necesidad de costear el suministro de este servicio. Pero si está en una zona en la cual no existe este servicio, ahí sí van a tener que costearlo, ¿no? Y además de eso, otros estudios exploratorios, pozos exploratorios, estudios de estabilidad de suelos, dependiendo ya de las necesidades. Suman todo eso y tienen el subtotal de costos indirectos. A estos no le van a generar utilidades ni tampoco gastos generales ni IGB, ¿no? Y finalmente suman todos los subtotales de los componentes y van a tener el total de inversión del proyecto. Esto es el total de inversión del proyecto, no es el costo del proyecto, es decir, del expediente técnico. El expediente técnico, por ejemplo, no va a contemplar dentro de sus costos esta disponibilidad, ¿no? Este monto de acá, por ejemplo, no lo va a contemplar el expediente técnico, porque ese es un gasto que se va a realizar de manera antelada a la formulación del expediente. Tiene que estar ya saneado el predio para que se pueda plantear el expediente considerando cumplida esta condicionante, ¿no? La de disponibilidad del terreno. Igual las licencias, ¿no? Si se requiere que la autoridad del agua nos facilite o nos permita utilizar
agua de un punto que no está considerado, ¿no? Se tiene que tramitar la licencia respectiva. Entonces, eso van a irlo diferenciando. Ahora bien, si tienen alguna consulta hasta ese punto, háganla con toda confianza. ¿Ya? Lo siguiente es empezar a describir la propuesta técnica que se está considerando, ¿no? En qué consiste, por qué es esa alternativa. Si es una alternativa única, ya se tiene que explicar por qué se está considerando solo esa alternativa única. En proyectos de saneamiento, como les dije, no necesariamente la primera solución es una alternativa única. Ahora, para la justificación de precios, no se les va a pedir que desarrollen el costeo de todos los elementos, porque eso va a salir recién en el expediente técnico, ¿no? Ya muy detallado. Pero sí les van a pedir que indiquen ustedes cuál es la justificación de los costos que están considerando. Esta justificación puede estar referida a otro estudio similar en un distrito cercano, en una zona parecida, etcétera, o el costeo incluso de un proyecto similar que hayan desarrollado en una localidad totalmente distinta, pero ustedes han estimado los costeos a niveles de cada una de las unidades de medida de ese componente. Por ejemplo, canal de conducción, ¿no? Un canal de conducción de tales dimensiones, y ustedes anteriormente en otro proyecto han trabajado con el presupuesto de ese canal de conducción y de esas dimensiones, y lo han llevado ese costeo a niveles de kilómetro, ¿no? Por cada kilómetro, ¿cuánto te cuesta? Entonces, con ese dato, ustedes pueden tranquilamente estimar acá también los costos. Y eso lo explican nada más, ¿no? Esto lo explican acá. Luego les va a pedir que indiquen cuál es la fecha prevista de inicio de la ejecución. Acá tienen que plantear ustedes una fecha que sea concordante con los requerimientos o las particularidades de la gestión de la entidad, ¿no? A veces la entidad tiene periodos más amplios de revisión de autorización o los trámites financieros, de desembolsos, etcétera, transferencias. Algunas municipalidades le dan más tiempo, otras le dan el tiempo que indica la ley o algo cercano a ello, otros por recarga de labores, recarga de actividades, le dan plazos algo mayores. Eso lo van a ir definiendo ustedes. ¿Ya? Más o menos acá van a considerar siempre la integralidad de los proyectos de inversión. Van a tener cuidado con fraccionar un proyecto de inversión. ¿Ya? Si lo fraccionan, tendrían que hacer ese fraccionamiento por las denominadas etapas, ¿no? Primero la etapa de saneamiento, luego la etapa de alcantarillado, algo así, ¿no? O no lo podrían hacer, pero un proyecto para un sector, el otro proyecto para otro sector, así, ¿no? Cuando en el fondo son una sola unidad productiva. Van a tener siempre cuidado con eso. Antes de ver lo de costos sociales, ya a detalle vamos a hablar sobre los costos de operación y mantenimiento. Acá ustedes van a tener bastante cuidado en establecer cuáles van a ser esos costos de operación y mantenimiento. Tienen que diferenciarlos entre los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, del sistema de alcantarillado, de la planta de tratamiento o de las unidades básicas de saneamiento. La recomendación es que siempre los diferencien y trabajen de modo individualizado los costos de operación y mantenimiento de cada uno de estos, aun cuando en el proyecto se esté planteando realizar 2 o más componentes de estos en el mismo momento, ¿ya? Siempre, pero los costos de operación y mantenimiento así, separaditos. Y también por años, ¿no?
Recuerden ustedes que tienen que plantear el costo de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto, es decir, en la situación actual con una atención del 81.3% y con una cobertura de 24 horas, ¿no? Entonces, ahí van a plantear ustedes cuál es el costo de operación y mantenimiento actual. Si es que no hay VS, no lo consideran simplemente porque no existen. Entonces, como no existen, no se puede considerar un costo de operación y mantenimiento en ese sentido. ¿Ya? Suman todo y van a tener el total de operación y mantenimiento. Ahora, proyectos de saneamiento, existe un rubro denominado inversiones por reposición o inversiones en la fase de funcionamiento. ¿Por qué existe? Porque sabemos, habíamos visto anteriormente que el horizonte de evaluación o el periodo de diseño va a ser de 20 años aproximadamente. Si en esta planta de agua potable tú has considerado necesario la construcción e implementación de puntos de bombeo, de impulsión, recuerda que esos equipos van a perder su vida útil al 5º año. Este es el año 20, este es el año 10, por acá está el año 5, por acá también el año 5. Quiere decir que tus equipos de impulsión en el año 5 van a tener que ser comprados nuevamente, repuestos. Como no va a ser solamente un equipo, van a ser 2 o 3, o qué sé yo, y van a haber otro conjunto de bienes que también van a ser requeridos a ser repuestos en estos periodos. En este tipo de proyectos se ha considerado importante involucrar un costo de inversión en la etapa de funcionamiento ya. Entonces tú acá en el año 5 tienes que considerar si para el agua potable vas a requerir un costo de inversión, un presupuesto de inversión del proyecto, ¿no? Es decir, del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, en las plantas de bombeo vamos a decir que vas a invertir 50,000 soles nuevamente. ¿Ya? En equipos, en vehículos, en etcétera. Van a ir considerando eso. No necesariamente todos van a ser al 5º año, pueden haber algunos que sean al 7º año, así, pero ustedes los van a ir considerando. Y esto mismo va a ser trasladado al flujo de caja en el cual se va a calcular el costo de los indicadores económicos donde estamos. Entonces, acá ya nos pasamos a la sección 6, donde está la evaluación social. Pero acá vamos a ver esto, ¿no? Acá está la inversión por reposición. Acá está la fuente de financiamiento, ¿no? ¿Cuál va a ser el origen de la inversión? Y en este punto está lo referido a los costos. Bueno, acá está para que ustedes determinen el costo de operación y mantenimiento. Y acá está el cuadro de evaluación social. ¿Y cómo van a llevarlo? Este está borrado. Ahorita lo vamos a reponer rápidamente. ¿Dónde estamos? Acá hemos ido estimando nuestros costos de inversión. Y lo que estaba pendiente de explicarles son estos factores de corrección. El Estado, cuando plantea su participación como ente de inversión para el desarrollo de infraestructura y de servicios, tiene que contemplar que ese presupuesto no tiene que generar utilidades ni a favor del proveedor ni a favor del comprador. Es decir, tiene que encontrar la forma de despojar de cualquier margen de utilidad
al precio de intercambio de los bienes o de los servicios que se van a incorporar en el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que encontrar una tasa de corrección con la cual se eliminen esos valores de utilidades para el proveedor o para el comprador. Y esos son los denominados factores de corrección. Si ustedes revisan el anexo 11 de Invierte P, van a encontrar cuáles son estos factores de corrección. No son a criterio, ¿ya? No son a criterio, por si acaso. Acá me he olvidado incorporar ese cuadrito. No son a criterio, ya, ahorita, permítanme unos instantes. Ya, un ratito, déjenme revisar, porque acá tengo que hacer una revisión de algún documento que no lo ubico fácilmente. Me van a disculpar que haya cortado el compartir pantalla. Voy a extraer unos archivos, y hay veces son medio fastidiosos estos. Acá creo que está. Acá. Acá. Acá sí o sí tiene que estar. A ver. ¿Dónde está? Factores de corrección. Acá está. Esto me llevo. Esto me llevo acá. ¿Dónde está? Acá. Listo. No sé si eso es esto. A ver. Ya. Ahora sí. Acá está. Entonces, les decía, bueno, esto no es proyecto productivo, es de la inversión, nada más lo ponemos, ¿ya? Costo social de inversión. Este corresponde a otro tipo de proyectos, pero las tasas de corrección son las mismas, por si acaso. ¿Dónde estaba? Acá. Ya. Les decía, para que el Estado invierta, tiene que garantizar que el monto, el dinero que él va a aportar para esta inversión, no tiene que generar utilidades ni a favor del proveedor ni a favor del comprador. Y para eso tiene que retirar del costo del mercado, del precio de mercado, estos márgenes de utilidades a favor de uno o de otro. Y ahí es donde se aplican las tasas sociales de descuento o factores de corrección o tasas de corrección, ¿ya? Como quieran llamarlo. Esto ya está definido por el Estado, no lo vas a estimar tú, no lo vas a colocar tú a criterio o a tu consideración. No, esto ya está definido. Si ustedes tienen esa intención de revisar y tener un conocimiento más detallado de cómo se originan, de qué criterios se han tomado para determinar cuál es el factor de corrección para uno u otro fin, pueden remitirse al anexo 11 de Invierte P. Ahí van a encontrar estos factores de corrección. Los principales que ustedes van a encontrar son la tasa social de descuento para periodos de 20, 21, 49 años, etc. El precio social de la divisa, es decir, los factores de corrección del intercambio de monedas, los precios sociales de combustibles y la tasa social de mano de obra, entre los más resaltantes. ¿Ya? De estos, ¿cuál es el que ustedes van a emplear mayormente? Es el precio social del combustible, si es que están considerando movilidad, etcétera, ¿ya? Como elemento o como acción diferenciada del resto, ¿no? Esto por lo general
se da cuando calculan los costos de la supervisión, los costos de de la residencia y otros similares, ¿no? También puede ser en fletes, hay veces se considera ahí. Ya ustedes al momento de ir elaborando estos estudios se van a ir dando cuenta. Y el otro elemento de importancia o el otro factor de importancia que ustedes van a considerar es la tasa social de mano de obra, ¿no? Está establecido por niveles de calificación, mano de obra calificada, semicalificada, no calificada, y por regiones naturales del Perú, ¿no? Es costa, sierra y selva, haciendo un distingo particular en el caso de Lima Metropolitana y el Callao. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado el proyecto, ustedes van a considerar las tasas sociales de mano de obra correspondientes. Lo que no van a encontrar ustedes es la tasa social de bienes no transables, ¿no? Es decir, que no son exportables ni importables. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que es referido a mueblería, los muebles de oficina, tenemos ahí también la papelería y otras cosas, ¿no? Esos no son exportables, son de origen nacional y de venta nacional también. Y ahí el factor de corrección que ustedes van a aplicar lo van a obtener a través de esta fórmula. 1 dividido entre 1 más el IGB, es decir, 1 más el 0.18, ¿no? Esto les va a dar más o menos 0.487, algo por ahí. Ya, más o menos, por ahí me acuerdo. ¿Ya? Este es el costo, el factor de corrección. Ahora vamos a estimarlo apropiadamente, vamos a calcularlo apropiadamente, ¿ya? Para no estar hablando sobre aspectos no congruentes. 1 entre, ¿dónde está acá? 1.8. A veces es 0.847 acá. Claro. Este no es 0.847. Este es el factor de corrección para bienes no transables, que van a ser la mayoría de bienes que ustedes van a ir incorporando, porque acá van a encontrar el ladrillo y otros elementos más, ¿no? Son estos los factores de corrección que ustedes van a utilizar en este cuadrito que hemos visto acá. Acá, estos de acá. ¿Ya? Los factores de corrección los van a ir ubicando acá, ¿no? Acá flete, por ejemplo, está 0.847, piletas está en 0.759. ¿Por qué? Porque acá necesariamente deben haber algunos elementos que son exportables, importables. Esos tienen, habíamos visto, otro factor de corrección, que está acá, es el 1.8. Entonces, con eso ustedes van a ir estructurando sus costos sociales. Ahora, en proyectos de inversión pública vamos a encontrar dos metodologías de evaluación social. La metodología beneficio-costo o costo-beneficio, como deseen llamarlo, que va a ser aplicable, esto es aplicable solo a proyectos de riego tecnificado, a proyectos de infraestructura de riego y a los famosos proyectos productivos. Para esos tres tipos de proyectos se aplica esta metodología de análisis costo-beneficio. Para todos los demás proyectos, incluidos los de saneamiento, educación, salud, se va a aplicar la metodología costo-eficiencia o costo-eficacia, ¿no? O costo-efectividad, cualquiera de ellos. Esto es dividir el costo entre un indicador de eficiencia,
que puede ser la cantidad de kilómetros de un canal de drenaje, la cantidad de kilómetros de un sistema de agua de alcantarillado, el análisis costo-eficacia, que es dividir el costo social entre el indicador de impacto, la cantidad de servicios generados, ¿no? Es decir, divides tu costo de inversión entre el número total de servicios que vas a generar. Y costo-efectividad es dividir el costo social entre el... este es un poquito más complejo porque acá tú tienes que estimar la reducción de índices de pobreza, la mejora de condiciones de vida, etcétera, ¿no? Este es más complejito, no se suele aplicar mucho. Por lo general está entre costo-eficiencia y costo-eficacia. En el caso de proyectos de saneamiento, se va a calcular costo-eficiencia y costo-eficacia. Esto de acá es costo-eficiencia. Y esto de acá es costo-eficacia. Son parámetros que ustedes van a estimar a través de estas fórmulas. No son fórmulas desconocidas, no son fórmulas complejas, ya la van a estimar justamente con esta metodología. A ver si hacen silencio un favorcito. Una parte del Por eso. Ustedes van a completar El micrófono, por favor, siléncienlo. A ver. Les decía, acá van a trasladar ustedes sus costos de inversión de agua y de alcantarillado. Ya, por ejemplo, en agua tenemos que nuestro costo de inversión va a ser igual a este de acá, donde está agua. Ya, acá. Este de acá. ¿Listo? En alcantarillado, en este caso de este ejemplo, no hay un costo de inversión, está en 0. Acá pueden ver ustedes total alcantarillado. No Ingeniero, etcétera. ingeniero Eloy, no Sí. se ve la pantalla, está en blanco. Ah, ya. A ver. Ahora, ¿se ve la pantalla? Sí se ve. Sí, normal. Ya. Listo. Les decía, ustedes en este cuadro de evaluación social van a trasladar el costo de inversión de agua, de alcantarillado, de aguas residuales, si es que hay, o de unidades básicas de saneamiento. Depende de lo que ustedes estén elaborando. Si están trabajando con los cuatro costos de inversión tendrán que trasladarse acá. La forma más fácil es vinculando, ¿no? Pones igual, te trasladas a esta ficha, a esta hoja y le haces clic acá. Como ven ustedes, pero en algunos casos ya van a encontrar que es un conjunto, un grupo de celdas que están fusionadas, ¿no? Como es este caso. Le dan clic nada más y les va a salir este dato valor. ¿Cuál es la solución? Simplemente dejan solo la escritura de la primera celda. Borran el resto y le dan clic y sale automáticamente el dato. En alcantarillado hacemos lo mismo. Ponemos igual, nos vamos a alcantarillado, no hay nada en alcantarillado, 0, ¿no? Entonces, acá le ponemos ese valor, nos va a dar 0. En tratamiento de aguas residuales también es 0, no hay nada, ¿no? Porque no se está considerando en este esquema. Le damos clic y nos va a dar 0. En costo de las unidades básicas de saneamiento, le damos clic a este punto de acá, ¿no? Acá. Acá nos va a dar valor porque estamos jalando una celda combinada. Entonces acá vamos a eliminar toda esta información hasta acá. Le damos clic y nos va a salir.
Entonces, acá donde está la sumatoria, listo. Ya. Y luego trasladamos los costos de operación y mantenimiento. Pero acá lo que vamos a trasladar son los costos incrementales. Eso está calculado en este punto de acá. Acá está. Del año 1, del año 2, etcétera, ¿no? Vamos a calcular, vamos a colocarlo así mejor como no, estoy haciendo mal. Acá es operación y mantenimiento de agua, de acá. Entonces, lo calculamos. Ojo, en el año 0 nunca hay operación y mantenimiento, ¿ah? No se vayan a equivocar. My God. En el año 0, no. Nunca hay costo de operación ni mantenimiento. Tampoco hay generación de utilidades, por cierto. En el año 0 no existe nada. Lo único que hay en el año 0 es la inversión. Esto de acá, que pertenece a unidades básicas de saneamiento, se coloca acá. Ah, my God. Entonces hacemos fácil. Listo. Y ahí ya tenemos estos estimados, ¿no? Lo que nos corresponde acá es el BAC, calcular el BAC, el valor actual de los costos, la población beneficiaria y los indicadores. Acá cuando ustedes calculen este BAC, que es el mismo que el BAN, pero es de los costos, es decir, de estos de acá, van a tener cuidado con lo siguiente. Van a calcular el BAN, ¿no? A la tasa de descuento, acá es el 8%, es 0.08, y van a considerar solamente estos periodos, ¿ya? Solamente los periodos del año 1 hasta el año 20. Y a eso le van a sumar ustedes el costo de inversión. Esto de acá. ¿Ya? Esto de acá le van a sumar ustedes. Y les va a dar un valor. No vayan a calcular ustedes el BAN. ¿Ya? Acá les pongo. No lo vayan a calcular ustedes con fórmula directa, incluyendo el año de inversión. Es decir, así. Así nada más les va a salir otro dato. Ese no es el correcto. ¿Ya? Ese no es el correcto. Igual acá se calcula y se tiene ya el valor actual de los costos. La población beneficiaria habíamos indicado que es esta de acá. ¿Dónde está nuestra población beneficiaria? Está acá. ¿Dónde está la población beneficiaria? Acá, esta de acá. Esta es tu población beneficiaria, lo borras igual esto. Y el costo de efectividad es simplemente dividir esto de acá entre esto de acá. Listo. Y así se va generando. Estos datos se van a trasladar a este resultado de acá. Una vez más, no se olviden, el BAN, el BACS, que es el valor actual de los costos a precios sociales, se calcula únicamente, primero calculan el BAN de todos los periodos, de todos los años de evaluación, del 1 al 20, y a eso recién le restan el monto de inversión. ¿Ya? Acá.
Acá tenemos la inversión a precios privados, a precios sociales, el valor actual de operación y mantenimiento más reposición, etcétera, el VAX y la población beneficiaria, ¿no? Con todo eso le sale estos datos de acá. Eso mismo, pero en fórmulas, está expresado acá. El BAN o BANS, o que se entiende como lo mismo, es la sumatoria de los beneficios sociales incrementales menos los costos sociales incrementales multiplicados por el periodo de evaluación divididos entre 1 más la tasa social de descuento elevada al periodo de evaluación, ¿no? Y la tasa interna de retorno también, ¿ya? Estas fórmulas incluso ustedes las encuentran en el Excel. Lo que vamos a trabajar es este VAX, que son los costos sociales de inversión, por eso sacábamos el VAX con esos costos de operación y mantenimiento más el de la inversión, y lo vamos a dividir entre 1 más la tasa social de descuento elevado a la T. T en este caso va a ser 20 años, ¿no? Y esa formulita es esta que hemos aplicado acá. Esa formulita es esta que está acá. Esta que está quedando acá ya. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener en cuenta eso. El indicador de costo-eficiencias es este VAX menos el indicador de eficiencia, que es este proceso de cálculo que hemos hecho acá muy simple, ¿no? Acá. Hemos dividido este VAX, 269,000, entre esta población beneficiaria, 282 personas, y nos sale una inversión de 957 soles por cada... acá está, mal. Acá van a disculpar. Esto debe ser igual, perdón. No, está bien. Este per cápita es por ya no es por población, sino es por unidad familiar. ¿No? Acá vamos a tener eso en cuenta. ¿Ya? Igualito del costo de alcantarillado, de aguas residuales y de unidades básicas. Y con eso habríamos concluido nuestra evaluación social. Como ven ustedes, en el caso de proyectos de saneamiento no es demasiado complejo. ¿Ya? En algunos otros proyectos sí es un poquito más complejo porque hay que ver otros ingresos, otras fuentes de generación de beneficios, etc. Acá en este cuadro resumen está también los indicadores para agua potable, para alcantarillado, para planta de tratamiento de aguas residuales y para unidades básicas. Se van sumando en forma horizontal y vertical cada uno de estos, ¿no? Y se tienen los indicadores totales de la inversión. Y eso prácticamente vendría a ser todo. Ahora, ustedes en algunas ocasiones, que no es muy común por si acaso, ya van a encontrarse en una situación en la cual van a plantear dos alternativas, una alternativa 1 y una alternativa 2, por ejemplo. Esta alternativa 1 va a tener un horizonte de evaluación de 20 años, pero esta alternativa 2 va a tener un horizonte de evaluación de, digamos, 25 años, por decirlo, ¿ya? 25 años. Acá ustedes no van a poder comparar ya a través del VAX directamente, sino que van a necesitar este indicador llamado costo anual equivalente. Este lo van a utilizar cuando van a comparar alternativas de periodos de evaluación distintos, 20 años frente a 25 años o frente a 18 años, etc. ¿Cuál es el criterio de elección? La alternativa que tiene el costo anual equivalente más bajo es la que va a ofrecer mejor rentabilidad. Entonces, si acá en esta alternativa 1, digamos, tienes un CAE igual a 230,500 soles y en esta alternativa tienes un CAE igual a 215,700 soles, es decir,
la alternativa que estaría siendo priorizada Ingeniero, sería esta. disculpe, Sí, dígame. se ve su diapositiva la mitad nada más, no se está visualizando completo. No se visualiza completo. Sí se ve, No, sí se ingeniero, ve está la completo. mitad. Sí veo completo. A ver, voy a revisar, yo lo he desconectado. Sí se está viendo completo. A ver, Entonces debe estar por si fallando. acaso, a ver, refresquen sus navegadores, los que están viéndolo, mitad o parcial nada más, porque yo acá también estoy ingresando al Facebook y sí, yo a través del Facebook estoy viendo la diapositiva completa, total estoy viendo. Entonces, Está tal vez sea completo. cosa del navegador. A ver, acá hay dos preguntas. Ya, contestamos esto, los factores de corrección tienen criterio, no solamente tienen criterio, sino ya tienen un valor preestablecido. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esos valores, no esa consideración propia. En un distrito considerado rural se puede justificar un proyecto de macro y micromedición. De justificar se puede justificar todo, pero tienes que considerar que se pueda oponer operativo con, de forma autónoma, es decir, que solo se pueda sostener a lo largo de esos 20 años. Entonces tienes que ahí evaluar si la tarifa que se va a cobrar va a permitirte sostener todo ese sistema que estás considerando tú de macro y micromedición. Porque de no ser así, tu proyecto no va a ser declarado viable. Porque habíamos visto que una de las condiciones para declarar viable un proyecto es explicar o exponer claramente y de forma muy concisa, muy completa, la estrategia de operación y mantenimiento, que es la que va a permitirle la sostenibilidad al proyecto en el periodo de evaluación, en el horizonte de evaluación, 20 años para el caso de proyectos de saneamiento. Entonces, ahí tienes que considerar tú eso. Si elaboras apropiadamente la estrategia, hay un aporte de otra entidad que puede ser la misma municipalidad u otro donante, etcétera. Muy bien, ¿no? Entonces ahí sí lo consideras. Si no, pero si vas a encontrar dificultades, van a haber limitaciones, mejor no lo consideras porque eso va a ser un criterio de evaluación para generar la declaratoria de viabilidad o no de tu proyecto. A veces lo mejor es no generar o no generar nosotros mismos el espacio en el cual nos puedan objetar, ¿no? Porque si tú no explicas, si tú no incorporas esto de macro y micromedición y luego tienes que sustentarlo, simplemente no estás dando esa opción. Si lo involucras, sí tienes que sustentarlo y hacerlo apropiadamente de modo tal que puedan considerarlo viable tu estrategia de operación y mantenimiento. Luego ya viene el análisis de sostenibilidad y esto es lo que estábamos hablando, ¿no? A partir de tu cantidad de población de usuarios y tu número de viviendas que van a ser beneficiadas, tú tienes que estimar tus costos de tus costos de operación y mantenimiento. En este caso del ejemplo, se estaba trabajando con 65 viviendas y hay una proyección, ojo, ustedes vean acá que hay una proyección de incremento de 65 viviendas hasta 74 viviendas a lo largo de los 20 años, ¿no? ¿Ya? Y también hay una cuota familiar que se está planteando. En el año 1 va a ser a razón de 76.05 soles año, es decir, esto implica que el monto a ser pagado por mes va a ser igual a 6.3334 soles mes, ¿no? Esa es la tarifa familiar que va a pagar cada uno de ellos. Entonces, tú con este monto tienes tú que establecer si se va a poder cubrir la operación y mantenimiento, nada más, ¿no? Y de no ser así, tienes que explicar o tienes que sustentar
qué otro aporte y quién va a ser el que facilite este otro aporte que garantice la sostenibilidad del proyecto. Va a ser la municipalidad a través de una partida adicional, va a ser un crédito adicional que va a gestionar el gobierno regional a favor de eso, va a ser un programa especial que se ha generado, etcétera. Va a ser otro cooperante, otra entidad, lo que fuese, ¿no? Pero tienen que orientar esto a cubrir el costo de operación y mantenimiento que ya se ha estimado, ¿no? Acá incluso está ese costo de operación y mantenimiento, que está en el rango de 4.000. Entonces, si nosotros acá tenemos, por ejemplo, este monto de 76 soles año por persona, por familia, y esto es 76.05 por 65 familias, estamos hablando de 4.943 soles, que es el exacto para cubrir la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí estarías justificando apropiadamente la estrategia de operación y mantenimiento, porque todo lo que vas a cobrar como parte de esta tarifa familiar o esta cuota familiar, en conjunto va a poder cubrir la operación y mantenimiento de toda la infraestructura que se está generando, ¿ya? Pero además vas a indicar tú cuál sería el tope de capacidad de pago que tendrían estas familias. No solamente es cuánto pueden o cuánto les tocaría pagar, sino hasta cuánto más podrían ellos incrementar este pago, ¿no? Esto a nivel anual o a nivel mensual, como tú consideres conveniente, pero también tienes que explicar. Si va a haber un subsidio, como bien dice ahí en la diapositiva, en la parte inferior, tendrían que ustedes sustentar apropiadamente y de forma documentada la entidad que va a asumir o que va a trasladar ese subsidio. No solamente es indicar que la municipalidad o el gobierno regional va a asignar un monto de subsidio para la operación y mantenimiento de la infraestructura, sino que esta tiene que obedecer a montos, a documentos reales. ¿Sí? ¿Qué más sobre esto? Ya. Luego tenemos quién va a estar encargada de la operación y mantenimiento. Ya ustedes desde la estructuración de la ficha de preinversión tienen que ir indicando cuál va a ser la entidad que va a estar encargada de la gestión y administración de esta unidad que se va a generar. Puede ser una HAS, puede ser una EPS, puede ser la misma UGM, ya depende de cómo lo están indicando o cómo lo están estructurando ustedes. ¿Ya? Acá tienen que revisar ustedes la documentación, si hay HASes que están presentes en esa zona, si tienen la capacidad para ejecutar y mantener operativa la infraestructura, etcétera, ¿no? Y de no ser así, tienen que indicar pues que la UGM es la que va a asumir esta responsabilidad, ¿no? O en todo caso una EPS. Y de ser así, tienen que indicar también cuál va a ser el marco normativo bajo el cual se le va a entregar en sesión de uso, en administración, toda esta unidad y cuáles van a ser los niveles de compromiso de la misma, etc.
En cuanto a la tarifa, esto también les van a pedir, la tarifa o cuota familiar, tienen que establecer ahí si hay un servicio similar o no, y de existir un servicio similar, este va a ser el referente para sustentar mejor el cumplimiento del pago de la tarifa, ¿no? De la cuota. De no existir un servicio similar en la zona, tienen que justificarlo indicando que la población demanda y que tienen ingresos suficientes para poder cubrir la cuota familiar que se está estableciendo o que se está considerando. ¿Ya? Esto es importante. Si no existe el servicio, ya tienen que justificar con los ingresos de los grupos familiares, ¿no? De cada vivienda. Para eso tienen que hacer un pequeño sondeo, una pequeña entrevista para establecer cuál es el monto de ingreso familiar mensual y en función a eso establecer la pertinencia y la posibilidad de que puedan asumir el costo de operación y mantenimiento a lo largo de los 20 años. Después tienen que hacer la gestión de riesgos. La ventaja de este esquema es que no les pide un análisis de vulnerabilidades en esto de gestión de riesgos en desastres naturales. Lo único que nos va a pedir es llenar este cuadrito, ¿no? Donde tenemos que indicar cuáles son los peligros, lluvias intensas, erosiones sísmicas, inundaciones, deslizamientos, lo que fuese. El nivel de esto, si es un nivel de peligro medio, bajo, alto, y si existen o no existen medidas de reducción del riesgo, ¿no? Si existen, se describen cuáles son, si no existen, se indican que estas no existen. Ya a la formulación del expediente técnico se va a desarrollar de una forma más ampliada todo esto. Incluso se van a considerar elementos de vulnerabilidad. Por lo general son 5, pero lo recomendable es considerar al menos unos 7. ¿Ya? Eso lo van a ver ya ustedes en su momento. Hay toda una serie de matrices que se van estimando, se le va dando valores, y al final te va a resultar unos porcentajes de vulnerabilidad, no solamente del proyecto, sino de la zona. Y el resultado final va a ser un planteamiento de medidas de mitigación e incluso medidas de resarcimiento, ¿no? Es decir, el traslado de dinero para que estas poblaciones, en caso de verse afectadas, puedan reponer cierta cantidad de recursos o de bienes que han sido afectados. ¿Ya? En cuanto al instrumento ambiental, para el estudio de impacto ambiental, recuerden ustedes Ahí le meten a la tía para que haya que cambios total, ¿no? a medida de una mayor complejidad del proyecto, ¿Nada? entonces, acá ustedes van a definir si va a ser una ficha técnica, va a ser un diagnóstico, va a ser un estudio de impacto semi-desarrollado, va a ser un estudio de impacto ambiental. Por lo general va a estar entre una ficha y un diagnóstico nada más, ¿no? Porque no son proyectos muy complejos. Ya por eso es que están utilizando la ficha. Si el proyecto fuese complejo, ¿no? O de alto riesgo o de riesgo medio, ya habíamos visto, no va a ser utilizada la ficha, sino va a ser empleado el perfil. Y ahí sí tendrán ustedes que desarrollar otro instrumento de gestión ambiental. Ahora, un esquema de instrumento de evaluación ambiental es a través de la matriz de Leopold, que es bastante sencilla y es también una de fácil elaboración, ¿no? Y finalmente el marco lógico, ¿no? El marco lógico en proyectos de saneamiento, ya saben ustedes, viene a ser la demostración de la solidez interna, tanto en horizontal como en vertical, de todas las acciones, las actividades y los componentes del proyecto. La suma de actividades debería de permitirte alcanzar los componentes, la suma de componentes te permiten alcanzar el propósito y tu propósito alcanzado
te va a permitir contribuir al fin. El propósito siempre contribuye al fin, ¿no? Y luego están los indicadores de cada uno de estos elementos del marco lógico, ¿no? A nivel de las actividades, los indicadores son el presupuesto, los montos de presupuesto de cada uno de estos recursos, de estas componentes o de estas partidas. A nivel de componentes, los indicadores sí ya son cantidades, montos, valores que ustedes van a ir determinando. En este caso se ha considerado que el indicador es 70 conexiones al año 1, ¿no? Al año 1 se han instalado 70 unidades básicas de saneamiento, al año 2 80% de familias capacitadas, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, los indicadores siempre van a tener componentes de cantidad, ¿no? Y de tiempo. ¿A qué periodo de tiempo se va a obtener tal cantidad? Nunca puede ser una cantidad sin un periodo de tiempo. No pueden poner ustedes que el indicador es 70 conexiones de agua, porque no están indicando en qué momento. Entonces se puede asumir que es al año 1, al año 2 o incluso menos del año 1. Siempre que ustedes establezcan un indicador, tienen que considerar eso, la cantidad, el elemento tangible, en este caso las conexiones de agua es tangible, y el tiempo en el cual se va a alcanzar o se va a aportar esa unidad de medida. Los medios de verificación son los instrumentos en los cuales se va a poder verificar. Pueden ser simplemente desde encuestas, informes, consolidados y demás, ¿no? Reportes, padrones, listas de asistencia, lo que fuese, ¿ya? Pero son elementos tangibles donde se va a poder verificar que se ha cumplido estos indicadores. Y los supuestos, ¿ya? Los supuestos son elementos elementos favorables que se van a presentar para alcanzar el componente, la actividad, el propósito, ¿ya? Eso va a ser siempre así. A ver. Ouch. Bien, ahí concluiríamos todo lo que es la fase de formulación con el marco lógico. Luego, obviamente, vienen ya las firmas, ¿no? Del que ha elaborado la ficha técnica, del encargado, del responsable de la unidad formuladora, etcétera. Ahí ya se concluye. Lo siguiente ya es la fase de ejecución, que es la tercera fase de la gestión de proyectos, que ustedes ya de forma ampliada la van a empezar a ver desde el siguiente módulo. En esta fase, como habíamos dicho, se va a dar inicio la elaboración del expediente técnico. Una vez que se ha declarado viable tu estudio de preinversión, ¿no? Y transcurrido el tiempo ideal que se ha planteado, se debería de iniciar la fase de ejecución. Esta está a cargo de la unidad formuladora, perdón, de la unidad ejecutora de inversiones, y esta es la que va a ser responsable en todo momento, desde la elaboración del expediente técnico hasta la ejecución y culminando en la liquidación del proyecto. Hasta este momento es de total responsabilidad de la unidad ejecutora de las inversiones. ¿Ustedes qué tienen que verificar antes de iniciar la elaboración del expediente técnico? Primero, que esté considerado en la programación multianual de inversiones, lo que ya hemos hablado en la mañana, ¿no? Que tiene que estar en esta programación, en el plazo y el monto apropiado o muy cercano al mismo. La antigüedad del PIB no tiene que tener más de 3 años de antigüedad, por si acaso, ¿ya? Si tiene más de 3 años de antigüedad, tendrían que actualizar los costos. La documentación generada en el estudio de preinversión, ya toda la información que se pueda haber generado, desde la inscripción de la idea hasta la viabilidad, sobre todo los documentos en los cuales han habido algún tipo de observación. ¿Por qué? Porque estos documentos te van a dar información sobre los aspectos a tener cuidado en la elaboración del expediente técnico. Finalmente, la pertinencia y oportunidad de elaboración del expediente técnico o en todo caso del inicio de ejecución del mismo, ¿no? Por ejemplo, si estás considerando un sistema de agua potable donde está de por medio una
toma, una captación, no podrías iniciar el proyecto con la captación, con la ejecución de la captación en los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? Porque ahí tienes demasiado volumen de agua, demasiado caudal, y eso no te va a permitir a ti desarrollar esa actividad. Tendrías que desarrollar con otra actividad o tendrías que iniciar con otra actividad. Y finalmente la capacidad profesional, ¿no? Sí se cuenta con la capacidad profesional para elaborar el mismo. Ustedes pueden remitirse a la plataforma Preset o a cualquier otra de las plataformas que pueden encontrar en InvierTP para hacer un seguimiento del nivel de avance del estudio de preinversión, del expediente técnico, de lo que fuese, ¿no? Ahí les dejo en pantalla y en la PPT el link para que puedan ingresar ustedes también. Al momento de elaborar el expediente técnico, tienen que prestarle atención a las condiciones imprevistas en el terreno, si han habido deslizamientos, si ha habido cambios en la topografía, ¿no? Puede haber habido un derrumbe que ha alterado un paso por donde iba a transcurrir el canal, ya no se puede conducir el agua por ese mismo sector, o se puede conducir, pero ya no a través de un canal, sino a través de un acueducto, qué sé yo. La inexistencia de la evaluación de riesgos y desastres ante desastres naturales, la omisión y errores de estudios de ingeniería, ¿ya? Hay veces omitimos partidas, omitimos materiales, omitimos cantidades o confundimos unidades. En lugar de ponerle metros, le ponemos centímetros o viceversa. En lugar de poner 10, ponemos 1.0 y cosas así. Hay que prestarle mucha atención a esto, ¿no? He sido testigo de algunos proyectos de inversión en saneamiento donde incluso no existía la partida para las conexiones domiciliarias, ¿no? Se consideraba que estaba ahí, pero al momento ya de la ejecución y hacer la revisión específica, se verificó que esto no estaba considerado. Van a tener cuidado. Tener en cuenta la existencia y la preparación correcta de todos los estudios y especialidades, ¿ya? Dependiendo, hay proyectos en los cuales se va a requerir una mayor cantidad de estudios o unos estudios a mayor profundidad, otros en los cuales no va a ser necesario esto, etcétera, ¿no? El cumplimiento de los marcos normativos, principalmente de libre tránsito, de libre disponibilidad, de saneamiento de los predios en los cuales se va a instalar o por donde va a conducirse el sistema de saneamiento, de agua potable, de aguas residuales, de UVS, etcétera, ¿no? Ahí hay una serie de criterios. Ya ustedes cuando empiecen a desarrollar los expedientes técnicos van a ver que hay criterios a considerar tanto para la elaboración del sistema de agua potable, de aguas residuales, de unidades básicas, etcétera. Esto ya hemos comentado. Ya. Tienen que tener en cuenta al momento de elaborar el expediente técnico que cumplan con el contenido básico. InvierTP ya ha establecido una cantidad de documentos que se deben de cumplir, que son considerados como básicos para poder considerar que el expediente está mínimamente completo. Pero además de eso, también ustedes tienen que tener en cuenta algo denominado la concepción técnica del expediente, que no viene a ser otro que el objetivo y las metas que se habían generado en el estudio de preinversión. Ahí se había visto que el objetivo era una cantidad de pobladores y la meta era la cantidad de conexiones, la longitud en kilómetros de las líneas de conducción, de distribución, la cantidad de unidades básicas de saneamiento, esas son las metas. Y el objetivo siempre va a ser la cantidad o el porcentaje de pobladores atendidos con el servicio. Esto tiene que ser similar, idéntico o muy parecido al que se ha reportado en el estudio de preinversión, ¿ya? No puede haber una gran variación. Podría haber una variación, ya no son 350, sino ahora son 360, pero no podrías pasar de 500 a 200 nada más, por ejemplo, o a 300. Después de eso, ustedes recuerden que todo proyecto de inversión pública consta de 3 elementos principales: obras, bienes y servicios, ¿no? La obra va a estar vinculada a un expediente técnico de obra siempre.
los bienes a las especificaciones técnicas, las dimensiones, capacidades, volúmenes, potencias, etcétera, de cada uno de ellos, y los servicios a los términos de referencia. Todos ellos en conjunto forman el expediente técnico del proyecto. Proyectos de saneamiento van a tener cuidado con esta terminología. Una cosa es el expediente técnico de la obra, que vendría a ser el expediente técnico de la PTAR, por ejemplo, el expediente técnico del sistema de agua potable, el expediente técnico de las unidades básicas de saneamiento, etc. Esto es de la obra. Las especificaciones son técnicas, están referidas a los bienes. La obra, la infraestructura como tal, para poder ser operativa, requiere de bienes, equipos, vehículos, inmobiliario, etc. Esto se va a dar a través de estas especificaciones técnicas. Y habíamos visto en la ficha, vamos a remitirnos rápidamente a esta ficha, que en este punto de acá, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya nos pasamos ya. Acá. En este punto, sí, se está viendo. En este punto, ustedes están viendo rubros de capacitación. Estos son servicios. Estos son los denominados servicios, todo esto. Y esto van a encontrarlo ustedes acá, en estos servicios, ¿no? Acá está la capacitación en educación sanitaria, todo ello. Entonces, esto se va a dar acá. Todos estos documentos en conjunto van a ser el expediente técnico del proyecto, no el expediente técnico de obra. Entonces, ahí hay que tener cuidadito con eso, no mezclar los conceptos para no incurrir en errores, ¿no? Obviamente, el expediente técnico de la obra es el más voluminoso porque la obra es el elemento más resaltante de todo el proyecto. Sin la obra, ¿no? Sin la planta de tratamiento, etcétera, no se podría generar la dotación del servicio, ¿no? Va a ser necesario para poder garantizar la dotación del servicio. Bien. Ya, la concepción técnica ya hemos visto, si no cambian los objetivos, se mantiene, si cambian, ya se tiene que hacer las adecuaciones respectivas. ¿Qué va a suceder si cambian los objetivos y metas? Esto quiere decir que cambia la concepción técnica y se tiene que regularizar a nivel de la ficha. Se tiene que volver a actualizar la ficha, justificando por qué se están cambiando los objetivos y las metas. No puedes tú pasar que en la ficha, por ejemplo, no puedes tú pasar simplemente que en la ficha decías 1000 beneficiarios, ¿no? O 1000 pobladores, 20 kilómetros de canal o de tubería, y así, ¿no? Una planta de tratamiento de agua potable, etcétera. Y en el expediente tú no puedes pasar de 1000 a 800 o en su defecto a 1200. Ya no 20, sino 15 kilómetros o 25 kilómetros. Ya igual una planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? No puedes simplemente así pasar y continuar. Si estás considerando, si se entiende que esto es necesario, esta modificación, sí o sí se tiene que hacer, a partir de esta se reestructura la ficha para que tenga una continuidad en la propuesta de solución, porque si no pasarías de la ficha que dice 1000 a el expediente que dice 800. No se puede hacer eso. Entonces, si en el expediente se tiene que reformular y se tiene que reducir a 800 a los beneficiarios o ampliarlos a 1200, en la ficha se tiene que regularizar esa modificación también, ¿ya?
Y eso ya va a ir a cuenta de del encargado de la unidad formuladora o de la unidad ejecutora. Pero ustedes tienen que indicarle la necesidad de cumplir con esa regularización. Bien, habíamos dicho que hay un conjunto de documentos que INVIERTP considera como los mínimos que deben formar un expediente técnico. Ustedes ya a partir de las del siguiente módulo van a empezar a ver esto ya a detalle. Vamos a verlo rápidamente. A nivel de estudios son todos estos los que tienen que ustedes entregar a INVIERTP para que se considere como aprobado el estudio, ¿no? Tienen la revisión del perfil, la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, la gestión de riesgos, etcétera, ¿no? Lo único que no van a considerar son estudios hidrológicos de la zona, estudios de tránsito, infraestructura vial vigente, así, ¿no? Eso a nivel de estudios. A nivel de documentos denominados generales, tienen el formato 8, el resumen ejecutivo del expediente, la ficha técnica, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, el plan de vigilancia y monitoreo COVID y el plan de seguridad y salud en el trabajo. A ver, acá nos pregunta si se sigue considerando el estudio de el PAMA. Acá está. Acá al final está. Justo a tu pregunta aparece la respuesta. Perdón. Acá está PAMA. Sí se sigue considerando. Acá se está considerando. ¿No? Se sigue considerando. ¿Qué más? Cuando se refiere a acciones para hacer el tomar otra alternativa, ¿cierto? U otras actividades que cumplan el mismo fin. Exacto. Considerando que en la gestión de proyectos de inversión pública no necesariamente se van a cumplir los plazos tal y como se van a ir estableciendo, ustedes tienen que tener en cuenta siempre esta posibilidad de modificación de acciones, de actividades, etcétera. Pero tratando de no salirse del esquema presupuestal que indica más 15%, ¿no? Tienes este presupuesto 1 millón, puedes incrementar sin necesidad de pedir autorizaciones y entregar las justificaciones técnicas y económicas del caso hasta 1.150.000, hasta un 15% arriba. Seguimos. Generales, en ingeniería y detalles están todos los planos. Ya recuerden ustedes que a mayor cantidad de estructuras, mayor cantidad de planos, ¿no? Entonces, si tienes si estás planteando solamente el sistema de agua potable, tendrás los planos de ese sistema. Si también estás considerando un sistema de alcantarillado, tendrás que considerar también todos los planos de ese otro sistema. Entonces, a mayor complejidad, a mayor amplitud de los componentes del proyecto, también va a ser necesario una mayor cantidad de planos, ¿no? Tienen que considerar todos los planos por especialidad y también el plano de localización del proyecto, que es una cosa, es decir, dónde va a estar la unidad productora, dónde va a estar instalado el sistema, y el plano de ámbito de influencia, ¿no? Es decir, hasta dónde va a tener acceso o va a disponer el volumen de agua a la planta. Luego el presupuesto y cronograma, esto ya lo van a ver ustedes más a detalle, como les dije. Acá va a estar el presupuesto desagregado, el presupuesto general de obra, el análisis de gastos generales, el de costos unitarios, la planilla de metrados, las fórmulas polinómicas, etcétera, ¿no? No se olviden que tienen que considerar acá el cronograma valorizado de la ejecución de obra y el calendario de adquisición, ¿no? De materiales, de bienes, de servicios, etcétera. El equipo formulador lo van a ir estableciendo dependiendo de la complejidad del estudio, ¿ya? Hay estudios más complejos, un equipo también más complejo. Ahora, acá se les está facilitando un esquema donde pueda requerirse la mayor cantidad de de especialistas, incluido un especialista agropecuario, porque van a tener dificultades con los regantes. Por lo tanto, se tiene que plantear alguna estrategia de mitigación de estas limitantes, ¿no? Algunas charlas de capacitación, qué sé yo. Es una estrategia que ha servido en algunos proyectos de saneamiento, ¿eh? Porque
Ustedes saben que agua para riego y agua para consumo humano siempre están en disputa, ¿no? ¿Cuál es prioritario? Entonces, hay veces para limar estas asperezas, una buena estrategia que he visto que funcionó en algunas oportunidades es contratar un especialista agropecuario que les dé charlas a ellos, ¿no? Con eso ellos un poquito entienden de que no se está buscando perjudicarlos nada más, ¿no? Una estrategia. Ahora, no va a ser necesario todo este conjunto de especialistas. Esto va a depender de la complejidad de la propuesta. El instrumento empleado va a ser el formato 8A, que es el formato de información de la fase de ejecución, expediente técnico, etcétera, ¿no? Esto lo va a actualizar la unidad formuladora, pero lo va a actualizar con información que ustedes le van a proveer, perdón, la unidad ejecutora de inversiones, pero lo va a hacer con información que ustedes le van a proveer, ¿ya? Para la ejecución de obra, ya saben ustedes, tienen que verificar que esté todo el expediente completo, con todos los estudios, que se hayan levantado las observaciones y también que la misma información que consta en la entidad conste de forma digital en SEACE, ¿no? Y si no es así, la entidad tiene que regularizar eso. Otro elemento fundamental ahora es la elaboración de plan de gestión de riesgos ante desastres. Ya ahí se contrata un especialista para que sea quien elabore. Ahora, algunos de estos especialistas también tienen el conocimiento y la expertise para elaborar la gestión de riesgos del proyecto nada más, ¿no? Y lo otro, actualmente, que es casi obligatorio, es la implementación del Building Information Modeling o del BIM, ¿no? Es una estrategia a través de la cual, mediante simulaciones y modelamientos, se va ajustando el presupuesto y las actividades para evitar duplicidad, para evitar sobreposición, para evitar la omisión de partidas, etc. Bueno, acá están los montos referenciales de los procesos de selección, ¿no? Esto lo van a ver ya más adelante ustedes. Y también se les está alcanzando un cuadro de plazos máximos sin interposición de recursos y con interposición de recursos. Pero estos son referenciales, ¿no? Porque ya sabemos que la entidad, por una excesiva carga de administrativa, gestión documentaria, puede solicitar, perdón, el comité de selección, por una carga de trabajo, puede solicitar un par o algunos días adicionales. Entonces son relativos. Bueno, acá se repite lo mismo. Antes de ejecutar la obra, tienen que verificar que el expediente esté vigente, es decir, que no haya pasado más de 3 años. Si se ha excedido de este periodo, se tiene que actualizar los costos del expediente y también verificar si todas las actividades, todas las partidas todavía se van a realizar. Revisen si hay un cronograma valorizado de obra, los planes de trabajo, el plan de vigilancia, el plan de riesgos ante desastres, ¿no? Antes de iniciar las obras en campo, hagan la verificación respectiva con un topógrafo para hacer los levantamientos y la contrastación con la propuesta del expediente técnico. Verifiquen que estén todos los puntos de calicatas para obtener material de relleno, los puntos donde se va a depositar el material que se va a ir extrayendo y demás, ¿no? También verifiquen que toda la documentación sobre el saneamiento de los predios o de los lotes donde se va a instalar las unidades, la unidad de producción o los componentes de la misma estén ya a nombre de la entidad, ¿no? O que esté ya avanzado todo eso. A nivel de documentación, verifiquen que estén todos los estudios, que estén completos, que los cronogramas estén correctamente establecidos, que no hayan partidas faltantes, ¿no? Vean con cuidado si hay vicios ocultos. Hay veces se ha generado de manera intencionada alguna partida que va a ser capitalizada en otro sentido, no necesariamente como está contemplado. Ustedes tengan siempre cuidado con eso, ¿no? Bueno, esto ya se está repitiendo. No se olviden que hay 3 responsables de obra, el residente, el supervisor o el inspector, ¿no? El residente se le encarga de llevar adelante todo el proceso, la implementación del proyecto, la supervisión, que puede ser el supervisor o inspector, no pueden estar los dos al mismo tiempo, es el encargado de orientar al residente a enmarcar sus actividades dentro de los lineamientos normativos, técnicos y operativos apropiados, ¿no?
es más una orientación, una guía, la supervisión, más que una auscultación exhaustiva para encontrar el error del residente, ¿ya? Eso ya lo van a ver ustedes más adelante. En cuanto a la liquidación, siempre tienen que considerar ustedes que la liquidación va a estar vinculada al tipo de ejecución. Si es una liquidación por contrata, tiene una estructura, un proceso, y si es una liquidación por administración directa, tiene otro proceso. En cualquier caso, la liquidación viene a ser la última fase, la última etapa de la fase de ejecución. Es la etapa en la cual se verifica si todo lo que se dice o todo lo que se exhibe como resultado de la inversión es congruente con el movimiento económico y financiero, ¿no? De ser así, se indica que todo es congruente y que está liquidada la obra. De no ser así, se busca identificar dónde están los puntos de variación y de ser variaciones de forma nada más, se hacen las correcciones respectivas. Si son de forma, es decir, si se informó que se cumplió con 20 kilómetros de tuberías y solamente hay 18, ¿no? Quiere decir que hay 2 que no existen en la práctica y alguien tiene que ser responsable. ¿Quiénes van a ser responsables? Los ejecutores del proyecto, la residencia y la supervisión. Ahí está la liquidación de oficio, la liquidación de administración directa y la administración indirecta. La liquidación de oficio, rápidamente para recordarles, ¿no? Para concluir ya estamos concluyendo, es cuando no hay información del proyecto, de la ejecución del proyecto. Hay un abandono por parte de la residencia y la supervisión. No existe documentación que permita reconstruir los gastos. Por lo tanto, se tiene que conformar un comité especial que va a través de peritajes, una serie de evaluaciones, etcétera, va a ir estimando los costos de inversión que se puedan haber incurrido, pero jamás les va a dar un monto definido, un monto exacto, va a ser siempre un estimado. En cambio, la liquidación de administración directa o indirecta es distinta. Acá tanto la residencia como la supervisión han conducido toda la ejecución y están exhibiendo los documentos que sustentan los gastos. Incluso van a generar la elaboración de documentos aclaratorios, subsanando errores, etcétera, ¿no? Y acá sí se va a poder estimar de manera muy directa el monto real de la obra que se ha concluido. Y por último tenemos la fase de funcionamiento. En esta fase lo que se va a dar es la evaluación ex post de la inversión. Esto va a ser a través de la Dirección General de Programación Multianual de las Inversiones, que va a verificar que la infraestructura y el servicio que se viene proveyendo está cumpliéndose dentro de las cantidades o de los montos que se ha previsto y con la calidad que se había indicado, ¿no? Para esto va a desarrollar una serie de visitas a lo largo del horizonte de evaluación o del periodo de funcionamiento de la unidad productora. No lo va a hacer, pero de forma antojadiza netamente, sino que cuando ustedes elaboren el estudio de expediente técnico, ustedes van a poder indicar ahí en qué momentos se debería de hacer esta evaluación ex post y qué indicadores se deberían de encontrar. Entonces, ustedes van a plantear que al año 5 se va a brindar el servicio a 73 familias, 70 familias van a tener sus unidades básicas de saneamiento operativas, etcétera, ¿no? Ya ustedes van a ir indicando. Pero eso no quita que la Dirección General pueda hacer su evaluación ex post en cualquier otro momento, ¿ya? Los momentos de evaluación, como ven ahí, van a estar referidos al periodo de ejecución o de funcionamiento. En el caso de saneamiento, están en el borde entre el mediano y el largo plazo, ¿ya? Ojo, acá está saneamiento. Saneamiento está en este rubro. Entre estos dos está. Está en el rango. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que son 20 años, ¿no? Entonces está entre el mediano y el largo plazo. ¿Ya? Entonces ahí en ese periodo de tiempo va a desarrollar momentos de evaluación para ver si la unidad productora sigue brindando el servicio. Eso quiere decir que la estrategia de operación y mantenimiento que habían planteado
ha sido la apropiada. Por eso es que se puede mantener operando la unidad hasta el momento. Sería todo de mi parte en esta oportunidad. Antes de concluir y pasar a la ronda de preguntas, se les va a facilitar este documento, las normas técnicas rurales para saneamiento rural, donde ya están establecidos los parámetros, los criterios, etcétera. Ustedes van a tomar esto y lo van a trasladar a su estudio. Pero también lo correspondiente a las normas técnicas de saneamiento urbano. Está acá. Se les va a pasar incluso algunos planos ejemplo, ¿ya? Esto a través de la unidad, unidad que estoy hablando ya. Esto a través de INSUR, ¿ya? INSUR les va a alcanzar esto. Acá están las válvulas de aire, la norma vigente, los criterios que tienen que considerar y todo lo demás, ¿no? También hay una carpeta de planos, ahí le están viendo. Van a disculpar, se ha desinstalado el AutoCAD de mi máquina, hace una semana se ha formateado, estoy todavía en el proceso de volverlo a instalar, tenía una versión que le he instalado, pero no corre, se cuelga, lo he desinstalado y al momento estoy buscando una versión que corra, que no me genere conflictos también, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos verlo, pero acá está. Y así como está este planito, ahí están los otros, ¿no? De purga, de control, de aislamiento, reductores, rompepresiones, hidrantes, conexiones de agua, alcantarillado, caja de inspección, todo eso. Todo eso se les va a trasladar a través de INSUR, ¿ya? Yo le voy a hacer llegar toda esta documentación a INSUR y ellos se lo van a rebotar a todos ustedes. También esto de acá sobre el ámbito rural. Acá está agua y excretas en el ámbito rural. Igual acá hay planos, ¿no? Hay planos en cada uno de estos. Vamos a cerrar esto. No lo vamos a poder ver porque no tengo como les decía, el AutoCAD, pero está acá. Está la descripción del barraje fijo de derivación, ¿ya? Y de acá nada más ustedes pueden tomar, como les digo, esto no es información creada antojadizamente, esto es información de la misma entidad sectorial. Ustedes pueden trasladarla a sus esquemas de trabajo. Y acá están los planos respectivos, ¿no? De arquitectura y de estructura. Ya ustedes lo descargan, lo descomprimen y lo proceden a trabajar, a desarrollar. ¿Ok? Eso se les va a alcanzar también como parte del material de este módulo. Ya ustedes lo van a ver a profundidad al momento de elaboración del expediente técnico en los siguientes módulos. Quedo atento a cualquier consulta, a cualquier pregunta que pudiesen tener para absolverlas. Igualmente, a través de INSUR les van a facilitar mi número de WhatsApp. Ahí lo pueden ver en este momento para cualquier otra consulta en otras circunstancias. En el mantenimiento de válvulas, cada cuánto tiempo se debería de considerar el mantenimiento de válvulas. El periodo exacto ustedes lo van a definir a través de la evaluación periódica de la calidad de agua, ¿ya? Porque esta va a afectar también. Entonces, ustedes a través de esto van a definir cuál es el periodo óptimo del mantenimiento de las válvulas. Hay cuerpos de agua que les van a alcanzar con cierta concentración mayor de algún elemento, carbonatos, etcétera, y esto va a generar una serie de necesidades de mayor atención o periodos más cortos de atención. Se tiene que presentar puntos geodésicos certificados en un estudio topográfico del proyecto. Sí, van a tener que presentar eso. Más si es un proyecto con relativa complejidad. Mientras el proyecto sea de menos riesgo o menos complejidad, no va a ser necesario una serie de elementos técnicos que ustedes tienen que alcanzar. Cuando este proyecto se vuelva más complejo, ¿no? Tenga un mayor presupuesto, requiera de más estudios, ahí sí van a tener que considerar ustedes. Ahora, en cuanto a esto de puntos geodésicos certificados, actualmente la mayoría de proyectos sí te lo está solicitando en ese sentido. Ya la mayoría de proyectos en todos los sectores, por si acaso. No solamente en saneamiento, en escuelas, en hospitales, en puentes, en carreteras, te están solicitando a la fecha puntos geodésicos certificados.
A través del chat, bueno, que nos envíe o por correo, Marino. Ahí, ustedes están viendo mi número de WhatsApp, pueden, solicitarme a través de ese número la información, pero la forma más fácil, porque yo soy bien despistadito para los correos electrónicos por si acaso, va a ser a través